Es otra interrogante. Porque la enseñanza se conforma como de 4 interrogantes, ¿verdad? Y ahora, o 3. ¿Qué es la autoridad espiritual? Léame la literal A, hermano. La autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Como creador, sustentador y Señor de todas las cosas del género humano. Goza la autoridad suprema y subsisten por su autoridad. Entonces la autoridad de Dios, que es una autoridad suprema, como creador, sustentador y Señor de todas las cosas y del género humano, goza de la autoridad suprema y subsisten por su autoridad. Todo subsiste por la autoridad de Dios. Todo. Él es la autoridad máxima. Él es el soberano. No hay otro como Dios. Entonces, a esa autoridad es de que debemos de someternos. Y el mundo entero debía de someterse a la soberanía de Dios. Porque Él nos ha creado a todos. Pero el hombre está haciendo la diferencia. Están sometiéndose a cosas que no son Dios. El mismo diablo los tiene enredados. Pero qué dichosos los que estamos bajo la soberanía de Dios y aceptamos que Dios es la autoridad suprema y el que dirige todas las cosas. También está la autoridad delegada. Léamelo, hermano, esa definición. Es la autoridad otorgada por Dios a toda persona que asume una responsabilidad por parte de Él, tanto en el hogar, en la iglesia, en los gobernantes, etc. Amén. Y vamos a leer Romanos 13:1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no hay autoridad, como dice el texto, hermano. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad establecido por Dios, resisten. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces Dios es el soberano. Es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, pero también está la autoridad delegada. Dios nos ha delegado autoridad. Es la autoridad otorgada por Dios a toda persona que asume una responsabilidad por parte de Él, tanto en el hogar. O sea que Dios nos ha delegado autoridad en el hogar. Tenemos nuestros hijos y más. Pero también en la iglesia Dios nos ha dado autoridad. Autoridad, si hablamos en el ámbito espiritual, Dios nos ha dado autoridad para orar por los enfermos, para predicar, para dirigir, para hacer la obra de Dios. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado poder, porque autoridad no es lo sinónimo, es poder. Entonces, tenemos responsabilidad en el hogar y tenemos responsabilidad en la iglesia. En los gobernantes también han sido delegados. Dios mismo le ha delegado autoridad a los gobernantes, porque Dios quita reyes y pone reyes. Cuando dije al revés, Dios pone reyes y quita reyes. Dios les ha dado autoridad. Dios ha dado autoridad a la iglesia para poder trabajar, para poder servir. Nos ha dado poder, el poder del Espíritu Santo para hacer cosas grandes
nos ha dado, también le ha dado autoridad a sus gobernantes, es de la autoridad delegada. ¿Puede usted anexarle algo más a la autoridad delegada? Nos quedamos ahí. Muy bien. Efesios 5:21, leamos ahí. Hoy voy a leer también la Biblia. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta el versículo, hasta eso es, pero entonces someteos unos a otros en el temor de Dios. La casada esté sujeta a sus propios maridos como al Señor. Ya hablamos de todo eso. Entonces, también, ¿cuál es el propósito de la autoridad delegada? Que exista orden, protección y desarrollo de la organización. Dios ha establecido un orden para el buen funcionamiento de su plan a través de la delegación de su autoridad en las personas, líderes de instituciones, para que puedan desarrollar las capacidades o talentos de cada persona para el bien común, sea en el hogar, la iglesia, la nación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la autoridad delegada? Que exista orden en todos los ámbitos, que haya protección y desarrollo de la organización. Entonces, que haya un orden, como mencionamos hace poco, que debe haber un orden también en el ámbito eclesiástico. ¿Qué más podemos anexar, hermanos? ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? ¿Le puede anexar usted algunas definiciones? Dice que toda autoridad depende de Dios y es responsable de cumplir con su propósito, para el cual Dios la ha establecido, según Romanos 13, del 13 en adelante. Leamos esto, ahí está lo que Dios quiere enseñarnos a través de la Biblia. Capítulo 13 de Romanos y el versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Amén. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Amén. ¿Qué dice mal? Del 4, hermano René. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Número 5, hermano Ricardo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Hermano Jeremías 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente, y es a esto mismo. Hoy le hablo a todos el 7. Pagar a todos. Pagar a todos lo que lo que debéis. debéis. Al que tributo. Al Al que que impuesto, impuesto, al que respeto, al que honra. Está hablando de orden. Amén. Que haya orden. Hermano Carlos, ayúdenlo ahí. Que se tiene que hacer todo de acuerdo
Hay que hacerlo. Y entonces, cuando lo voten, si digamos, como por ejemplo la célula, nosotros tenemos que someternos a nuestro líder, en este caso, digamos, en los comunes, mi líder es el hermano Martín, yo me someto a él y ahí estamos trabajando, gracias a Dios. Y muchas de las personas de ahí se someten también y así mismo en cada célula, cada uno se somete de acuerdo a la zona de donde vive. Y algunos porque tienen liderazgo en otro lado, por eso no están en la zona, ¿verdad? Pero igual están sometiéndose allá a donde usted les ha asignado. Correcto. Esa es parte del orden. Es orden, es el orden. Si hay un desorden, si lo hacemos de otra forma. Amén. Toda autoridad, gracias hermano, toda autoridad depende de Dios y es responsable de cumplir el propósito. Y habla de cuál es el propósito de la autoridad delegada. Y ahí está hablando de que hay un orden aún en el ámbito de la iglesia. Como dijo hermano Carlos, hay un orden, que quiere decir sistemáticamente hablando. Pero también hay un orden de nuestro país, de nuestra nación. Hay que someternos a las autoridades. Hay que pagar tributo. ¿Qué más dice allí? Hay que pagar tributo, el impuesto. El impuesto. Entonces, hay un orden donde debemos de someternos. Por ahí pasaron haciendo un censo. Ya dolor de cabeza. Todas las preguntas. Le pregunta hasta cuántas camas tiene uno, cuántas cobijas. Pero le preguntan de todo. Bien. No es fácil. Pero hay que hacerlo. Porque somos de nuestro país, El Salvador, y hay que someternos a ellos y explicarles todo. Es un censo. Se siente serio que le están preguntando cuántos hijos tiene y cuántos tiene en su casa, un borbandeo de preguntas, pero uno hay que responderlas, y eso es de sometimiento también. Si vamos manejando y la autoridad nos hace alto, tenemos que detenernos. Que se abran los vidrios. Hace unos 2 años o 3 años, por decir, no le obedecía a uno, pero ahí Dios me ayudó. Ahí por la gasolinera Texaco, conocen, cuando viene uno, ahí por las Flores, detrás de la calle Las Flores, San Las Flores, estaban 2 policías. Ya hace tiempo eso. Ya es como las 9 de la noche. Yo no les vi camión de, ¿cómo le llaman? Carro patrulla. No vi conos. Y vi que los zapatos no eran. Y me hizo alto. Mano, aceleré. Había Nelsito conmigo. Si son policías me van a seguir, entonces les voy a explicar. Pero no me siguieron. Entonces, a veces también el Espíritu Santo nos indica cuando nos quiere ir mal, ya uno quiere hacer algo. No sé si a usted le ha pasado eso, pero bien siente uno cuando las cosas son correctas y cuando no son correctas. Allí Dios nos ayudó, ¿no? Hubieran quitado el carro, que hubieran hecho con nosotros, pero Dios siempre está para ayudarnos. Amén. ¿Qué más dice ahí, hermano? Sigamos. Hay unas 4 preguntas. Díganlas ustedes ahí, léanlas. ¿Cómo funciona el principio? ¿Cómo funciona el principio de autoridad en el hogar? Ahí nosotros nos damos la respuesta. ¿Cómo funciona? La número 2. ¿Cómo funciona el principio de autoridad de la iglesia? ¿Cómo funciona el principio de autoridad en la iglesia? Si no somos sumisos, o el pastor no es desobediente a la conferencia, ¿verdad? Porque esto es términos generales, ¿verdad? No solamente. Número 3.
funciona el principio de autoridad en la nación? ¿Cómo lo ve usted? Está funcionando bien. Y como ciudadanos tenemos que someternos a las autoridades. Y número 4, ¿cómo funciona el principio de autoridad en una empresa? Bueno, ahí ustedes saben los que trabajan, saben cómo está funcionando, pero nosotros como iglesia tenemos que someternos a todas las autoridades, a todos los que están, jerárquicamente están arriba de nosotros. Si es en el trabajo, si es en la iglesia, donde quiera que sea, hay que ser sumiso. Y de ahí depende la bendición de Dios. Si yo voy a la fábrica o una empresa y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, inmediatamente ya no voy a poder tener una buena relación con las personas. Me quitan el trabajo. Hay que ser sumiso. Muy bien. ¿Cómo vivir bajo la autoridad espiritual? Hermano César Hernández, que da la A. No tiene que decir. ¿Cómo vivir bajo la autoridad espiritual? Por la obediencia. ¿Qué dice Josué 1:17, hermana Marilyn? Dice la Biblia, 1:17, ayúdenle a la hermana, yo ya le explicar, ya lo vaya. Ya lo vaya a encontrar. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo vivir bajo la autoridad espiritual? Por la obediencia. Pero también le piden una condición, hermano Carlos, ahí. Si está obedeciendo a Dios, tiene que estar conectado. El líder tiene que estar en contacto con Dios. Si va por otro lado, no le tiene que. Si Dios no está con el líder, no te vamos a seguirle. Pero si Dios está contigo, te vamos a obedecer. Todo lo que tú nos digas, hay condiciones también, ¿verdad? Hay condiciones también. Que bueno, la obediencia es la única forma de vivir bajo la autoridad de Dios. Siempre y cuando la autoridad delegada no se salga de la palabra de Dios. Ahí está, hermano. Está en Hechos 5, 28 al 29. La iglesia que vive bajo el principio de autoridad será bendecida. Hermano César, ayúdenos con el hermano Obed. La iglesia que vive bajo el principio de autoridad será bendecida. Resultados espirituales. Resultados espirituales, ¿cuáles pueden ser? Corrección. Número 2. Desarrollo ministerial. Número 3. Desarrollo de la fe. Número 5. Madurez espiritual. ¿Qué más? Firmeza doctrinal. ¿Qué más? Unidad de la iglesia. Servicio en amor. Estos son los resultados espirituales. La iglesia que vive bajo el principio de autoridad será bendecida. Tendrá todos estos resultados espirituales. Va a haber corrección. Hermanos, ¿qué es corrección? Ayúdenos. Corregir. ¿Qué es corregir, hermano? Ayúdenme. Hermano Orlando, ¿qué es corrección? Corrección. Ayúdenme, hermano. Le va a corregir a su hijo. ¿Vamos? Cuando el hijo más o menos no le obedece al padre, le dice el padre, mira, hijo, no lo hagas. Sí. O si lo hace, hacerlo de esta forma. Sí, sí, hermano Orlando. Entonces, ¿qué dice Efesios 4:12?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a través de la enseñanza, a través de la enseñanza sistemática de las doctrinas, de la palabra. Entonces, desarrollo ministerial, estas son bendiciones, desarrollo de la fe, madurez espiritual, firmeza doctrinal, unidad de la iglesia, servicio en amor. Hay un resumen. Dios establece el liderazgo a cada uno Le da una responsabilidad. a cada uno le da una responsabilidad con el propósito de, Tener un crecimiento en la sana doctrina. amén, para alcanzar la meta. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, la iglesia que vive bajo el principio de autoridad es una iglesia bendecida, porque es una iglesia sumisa. Dios siempre está con la iglesia. De modo que en el resumen dice, Dios establece el liderazgo. Es Dios el que establece el liderazgo, no es el pastor en sí. Es Dios el que da los cargos, los privilegios, donde dice Dios establece el liderazgo. A cada uno le da una responsabilidad. Le da una responsabilidad. Por eso es que el liderazgo, como hablamos anoche, Dios es el que nos ubica en su respectivo lugar. Y Dios le da la autoridad para poder predicar, para poder hacer la obra del Señor. Dios le da madurez espiritual. Dios le da firmeza doctrinal, siempre y cuando ame la enseñanza. Dios le da la unidad de la iglesia, el servicio en amor. Dios nos usa en ese ámbito. Si leemos todos los versículos, pero por el tiempo no creo que nos alcance. Pero dice que Dios establece el liderazgo. Cada uno le da una responsabilidad con el propósito de tener un crecimiento en la sana doctrina. Hermano, ¿cuáles son los beneficios de una iglesia que crece en conocimientos de la palabra de Dios? ¿Cuáles son los beneficios? Tiene respaldo del Espíritu Santo. Son beneficios, ¿verdad? Cuando realmente vivimos, cuando la iglesia está bajo el principio de autoridad, reconocemos a Dios como soberano, estamos bajo su autoridad, estamos bajo la autoridad de los líderes eclesiásticos de la iglesia, y también podemos estar bajo autoridad de las autoridades civiles. Estamos bajo autoridad, ¿qué más? En la iglesia, en su célula, como dijo el hermano Carlos, hay líderes que están arriba. En la empresa estamos bajo autoridad, y cuando nosotros somos creyentes sumisos, entonces cuando Dios va a colmarnos de grande bendición, le aseguro que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Ahora, la rebelión a la autoridad trae consigo castigo. Amén. El caso de Satanás. Lea el versículo Isaías 14, Ezequiel 28. Dice que el surgimiento de la soberbia. Todos sabemos este pasaje bíblico, pero lea un versículo que sea para basarnos. Qué bueno ser sumisos a las autoridades. La esposa sumisa a la autoridad que es el esposo. La iglesia sumisa
a su pastor y en primera instancia sumisa a Dios Todopoderoso. Y entonces sumisos en su trabajo, sumisos donde quiera que estén, ahí Dios lo va a cubrir de grandes bendiciones. Ahora, la rebelión a la autoridad trae consigo castigo. ¿Ya encontraron Isaías 14? ¿Ya lo hallaron? Léamelo, hermano. ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? Está dijimos que está en En el Isaías, 12, hermano. Isaías 14, ¿va? 14, 12. 14, Como caíste 12. del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, sobre las alturas, las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el problema. Ahora leamos el follotito para que nos ayude, nos abunde. El caso de Satanás, el surgimiento de la soberbia. ¿Qué es soberbia? No dejarse mandar de nadie. No dejarse mandar de nadie. Lucifer estaba en el cielo, era protector, pero el problema fue la soberbia. Ser absoluto, no dejarse gobernar de nadie. No se dejarse gobernar. Hacer lo que yo pienso que es correcto. Creerse que yo estoy bien en lo correcto, ¿verdad? Y aunque esté perdido. El diablo pensaba que estaba en lo correcto. Y había un hermano que todo lo que él tenía era calidad, lo de otros no. Él hizo un requinto de un palo de pita y dijo, ay papayito, me gusta de requinto, de una campanita, papá, me decía así para los términos. Pero otro requinto que fuera especial, se agachaba mejor. Ese no servía para él. Esa era la debilidad de él. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, la soberbia siempre nos lleva al fracaso. ¿Qué más dice ahí, hermano? La soberbia lo llevó a la rebelión, ¿A quién? a Satanás. A Lucifer, en este momento todavía. Fruto de la soberbia. Ajá. Porque todavía estaba allá en el trono de Dios, pero dice que el surgimiento de la soberbia, donde nació la soberbia fue en Satanás, fue en Lucifer. Vamos a decir Lucifer por ahorita. Después la soberbia lo llevó a la rebelión. ¿Qué rebelión? Desobediencia. Es desobediencia. Rebelión también, una palabra, es apóstata. Apóstata. Cuando alguien se rebela contra Dios, es un apóstata. Cuando alguien se rebela contra la doctrina del Evangelio, es un apóstata. Deshonra también. Es deshonra también. Entonces la soberbia lo llevó a la rebelión. Número 3, lo llevó a la destrucción. Entonces todo lo que hizo Dios fue expulsarlo. Después que lo tenía en un lugar precioso, lindo lugar. Ahora lo que hace Dios, lo expulsa. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Lucifer o Dios? Lucifer, porque él se llenó de soberbia. Es peligrosa la soberbia. Lo malo es que lo mandó para acá, lo hubiera mandado para otro planeta. El problema es que lo mandó para acá.
Y vino a descomponer todo el matrimonio de Adán y Eva, a desunirlo. Y el diablo todavía sigue destruyendo hogares, Amén. destruyendo todo. La vida cristiana de grandes siervos de Dios los ha destruido Satanás. Grandes potenciales, Dios los ha, el Dios de este siglo, con D minúscula, los ha destruido. Y es Satanás. Muy bien. Ahora, el caso de Coré. ¿Qué dice en el número 16? Capítulo 16. Pero permitió que la soberbia entrara en su corazón. Y aquí está hablando el caso de Coré, los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Ahí está hablando. Permitió que la soberbia entrara en su corazón, hablando de los hijos de Coré. Se rebeló contra la autoridad de Moisés. El juicio divino cayó sobre él y su familia, por haberse rebelado contra el líder Moisés, porque la soberbia entró en su corazón. Podemos detenernos un momento. Léalo, hermano, fuerte ahí. Versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dice el 3. Entonces se rebelaron contra Moisés. No estaban de acuerdo, pensaban, o sea, lo criticaron porque Moisés era sometido a Dios. Entonces dijeron: bueno, o sea, piensa que eso duele. Ahí entró la soberbia. Entró la soberbia. En este caso, hermano, quiere mucho cuidado, porque si Dios nos usa a nosotros, hay que darle la gloria a Dios. Si Dios nos va a orar por un enfermo y Dios lo usó y lo sanó el Señor, entonces hay que darle la gloria al Señor. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, nos va a seguir usando, nos va a seguir bendiciendo. Pero usted comienza ya a permitirle que el diablo meta soberbia. Ya no, dice yo, solo cuando yo oro que sanan los enfermos. Pobrecito el pastor, no le sale ni la ciguanaba. Soy yo, si yo soy. Ahí ya viene el enemigo. Es que este pastor no ora, este pastor no ayuda, este pastor, y comienza. Y ahí cuando viene Dios y lo suelta. ¡Bum! La anécdota del sapo. ¿Ya la ha oído, ¿verdad? Sí. El sapo, llegaron unas 3 avecitas y dijeron: compadre sapo, le dijeron, quiero llevarlo a la fiesta al cielo, pero le vamos a dejar 3 días para que usted piense cómo lo vamos a llevar, qué método vamos a usar. Y mire, los 3 días llegaron las avecitas, ya el sapo ya tenía ya la idea. Digo: aquí está un palito, un pedazo de pato, aquí va a agarrar una avecita, aquí va a agarrar la otra, y yo me voy a agarrarle y me van a llevar al cielo a la fiesta. Pero cuando ya se levantaron las avecitas y el sapo agarrado desde el cielo, allá estaban los agricultores y dijeron: qué bonita esa avecita, miren la avecita, qué idea de ella, cómo llevan al sapo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué creen? Lo que hacía el sapo, chequeaba los ojos, supiera que yo vi, el que me inventé. Pero ya la segunda vez había otro: miren las avecitas, no aguantó por decir yo fui, se soltó, y a ver qué dice el sapo. Y la moraleja que deja, que a veces Dios nos puede levantar
Dios nos puede bendecir, pero no nos vaya a pasar a pensar que no va a entrar la soberbia y entonces Dios nos va a seguir bendiciendo, nos va a ir llenando más y más. Mi hermana Lea con esa alabanza que canta tan preciosa, Dios la va a seguir usando y de esa manera la gloria sea para Dios. Amén. ¿Me di a entender, hermano? La soberbia, no permitamos eso. Dios nos va a ayudar. Esa es una aplicación para nosotros. ¿Qué más? Entonces permitió que la soberbia entrara en su corazón, se rebeló contra la autoridad de Moisés. Hermanos, en el Señor, yo se los digo con todo, el corazón. Cuando ya un miembro se rebela con el pastor, ya hay problema. Ya hay problema. Entonces, y el problema es que ya con Dios, tiene problema con Dios. Hay que cuidarnos, no caer en eso. El juicio divino cayó sobre él y también cubrió la familia. Sufre la familia. Entonces, bien claro lo que dice el Señor aquí. El caso de Acán, vamos solamente a leerlo por el tiempo. Está en Josué 7, 11 al 13. Pero ¿qué pasó en Acán, hermano? Sufrimiento, dice. Castigo, muerte física y espiritual. ¿Quién fue Acán? ¿Tiene alguna noción ustedes de lo que era Acán? Se robó un lingote de oro de la guerra y fue a esconder a la casa. y fue a esconder bajo la tienda. ¿Verdad? Pero había otras cosas que enterró. Un bordado que era. No. Si no me lee el pasaje bíblico. Leámoslo. Leamos estos versículos. ¿Qué dijimos ahí? Josué 7, 11 al 13. Habla de Acán. Un manto babilónico parece, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Qué bendición, hermano. Josué capítulo 11, 13 dijo. Sí. E Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Quebrantado mi pacto. Que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. Han Han metido. metido. Y aún lo han guardado. Entre sus En serio. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema de entre vosotros, amén. en medio de vosotros. Levántate, levántate, sí. santifica al pueblo Y di, santificados para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Amén. Entonces, acá había fallado. Y no es cierto, hermano, que hasta su familia también fue alcanzada. Nos mataron a piedra y quedó ahí el monumento como historial. ¿Cómo es que acá, supuestamente, según él, nadie sabía? Esto lo podemos relacionar como cuando alguien ha pecado y lo tiene oculto. Y dice, no, nadie sabe. Pero ¿qué decir? Ese ojo divino nos puede bien. Y sabe lo que Dios quiere, que nosotros nos volvamos a Él, arrepentidos, confesemos nuestros errores a Él, y Él es amplio en perdonar. En el Muy versículo bien. 21 Versículo 21. está lo que había agarrado acá. Vamos a ver. Pues vi entre los despojos un manto babilónico Un muy manto bueno babilónico y 200 ciclos de plata y 200 un ciclos lingote de de plata oro de y un peso lingote de oro de 50 ciclos, de 50 lo ciclos. cual codicié y tomé
Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Se había robado y lo había escondido. Y por eso no prosperaba. Y cuando se descubrió, hasta la familia también fueron destruidos. Sufrieron el mismo pecado de Caín. Entonces, hermanos, es bien interesante poder detenernos y ver esto que la soberbia nos lleva a la destrucción. Sufrió de sufrimiento, sufrió derrota, castigo, muerte física y también espiritual. Vamos a terminar con esta nada más, rápidamente. Contraste entre la bendición y maldición, que está en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 28. La bendición. Los hermanos de aquí, de este extremo, me van a mencionar ahí la palabra, vamos a ser fuerte, de modo que podamos darnos a entender y que nos escuchen bien nuestros hermanos y amigos que están viendo este video, esta transmisión. Vamos a ver bendición, que está de Deuteronomios capítulo 28 del 1 al 14. Número 1. Bendito en la ciudad y en el campo. Amén. Maldición. Número 2. Benditos serán los hijos. Otro. Bendita la fuente de recursos materiales. Bueno. Más. Bendita la canasta básica. ¿Qué más? ¿Qué más? Bendito en su entrar y en su salir. Dios vencerá a sus enemigos. Bendición Bendición sobre su trabajo. Firmeza espiritual. Qué tremendo, ¿verdad? Pero las bendiciones son para nosotros. Amén. Tomemos las bendiciones de Dios. Lo que tenemos que hacer es no permitir que entre la soberbia en nosotros. Mantenernos humildes para seguir siendo bendecidos de parte del Señor. Seamos obedientes a lo que Dios nos habla a través de su palabra y veremos su gloria en nuestra vida, familias y nación. Ahí se cumple lo que dice segundo de Crónicas 7:14. Díganlo de memoria: si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, buscare mi rostro, se convirtiere en su amado camino, entonces yo oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su nación, sanaré su nación. Entonces la bendición de Dios está con nosotros. Declaremos bendición para nuestros hijos. Amén. Declaremos bendición para nuestro hogar totalmente. Que haya pan en la mesa. Que haya protección para cada uno de ustedes. Se declara bendecido, hermano. Amén. Amén. Ahora bendición de la obediencia. Recibe, le dice número 1. Digamos todo. El respaldo Del del Espíritu Santo. Recibe misericordia. ¿Qué más? Recibe prosperidad. Recibe Bendición. amén. Privilegio Se establece una amistad con Cristo. con Cristo. Número 2. Se establece una familiaridad con Cristo. Una familiaridad con Cristo. Qué bonito. ¿Qué dice el texto final? Permanecéis en mí y Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os y os será hecho. Juan 15:7. 7. ¿Cuánto creen a esta palabra, hermano? Amén. Gloria a Dios. La palabra preciosa. Mira el valor que tiene la obediencia, el valor que tiene que seamos obedientes y
y eso nosotros lo ponemos en práctica, aunque no nos guste alguna cosa, pero por ser sumisos la hacemos, de seguro que Dios va a hacer cosas grandes con cada uno de ustedes. Y es que todos los hermanos y amigos que están viendo este video, lo que lo van a ver posteriormente, declaramos bendición para cada uno de ustedes. La iglesia de Nueva Jerusalén, los que están en sus hogares, como también donde está un amigo, un hermano en este planeta, ahí reciba la bendición del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.